otra oportunidad. No importa que todo salga mal, nunca lo dejes de intentar. Si cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Dominó. Buen lunes, chicas. Buen lunes. Buenas. ¿Cómo andan? Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy especial adolescencia. Acá ven a nuestra co-conductora especial de nuestro segmento, Tizi. Ahí ya la pueden empezar a seguir en las redes. Las redes, hicimos redes propias. Bueno, hoy queremos hablar de un tema del cual creemos que nos falta hablar bastante, ¿sí? Pero queremos encarar este programa de hoy con una mirada no médica, sí. no desde una lógica completa de etiquetas, sino buscando una igualdad de oportunidades. Queremos hablar de neurodivergencia y de autismo. Y vamos a intentar llevarles herramientas para una etapa en la que convocamos a Tizi justamente, ¿sí? en la adolescencia. Creo que se habla mucho de autismo en la infancia, ¿no, Tizi? Claro, viste que muchas veces está todo enfocado en lo que es el diagnóstico, los tratamientos, los inicios, el darse cuenta y llegar a eso. Y después el chico sigue creciendo y entra en esta etapa que es tan difícil para todos. Imagínense en ellos que todo se intensifica. Y por eso me parecía oportuno traer esto a la mesa para charlar las dificultades que van surgiendo, que son distintas capaz a otros chicos o no, pero no, que se viven distinto. Exacto. Sí. Y hablar de que es un espectro, ¿no? De que no se trata solo de determinados tipos sino de que uno puede tener una variedad dentro de ese espectro y que justamente la inclusión, a empezar a hablar del tema es incluir, ¿no? Obvio. Así que está re bueno. A mí me encantó porque también es un desafío para nosotras que somos médicas clínicas, por ahí no sabemos mucho del tema. No, olvídate que nosotros en los libros no encontrábamos. En la facultad tampoco, ¿viste? Así que me gustó, por lo menos para aprender también, ¿no? Primero a invitar a la gente que nos sigue. Que es algo muy común, sí. Así que está bueno que nos puedan contar un poco vivencias. Que nos cuenten las familias o padres o hermanos o quien esté del otro lado, que tenga experiencia en el tema o que tenga dudas para sacarse. Que nos mande un audio al 299-6555-282, que es el teléfono de House TV. Bien. Y si no, nos pueden escribir en @efectodominó.nqn por mensaje directo, que es nuestra red de Instagram. Que hubo una cajita estos días para consultar. Así que, por favor, si no nos siguen, ya nos siguen, ya le ponen me gusta, ya se suscriben al canal de House TV, así nos empiezan a seguir. Y también está bueno a invitar a familias de hijos adolescentes que, aunque no pertenezcan al espectro autista, tienen compañeros, conviven, y ver cómo podemos asesorar y acompañar a nuestros hijos a esta convivencia, a integrar a este compañero, porque también surgen dudas en cuanto a eso. Bien, bueno, claramente nombramos que cuando existen estas diferencias, sí, las situaciones del día a día se hacen más complejas, pero nosotros hoy queremos llevar un poco de alivio y un poco de empatía a todo el que nos esté mirando y queremos empezar con un videíto que refleja un poco el espíritu del programa de hoy. No sé si lo tenemos. Bueno, ahí está. No se escucha, chicas. Ahí va. Bueno, atentos al detalle. A ver, ahí se escucha, a poder, pero no se ve. Sí. La idea de esto es que sabemos que el mundo social tiene ya sus complejidades de por sí, o sea, las interacciones. En muchos programas de Efecto Dominó hemos remarcado la importancia de los vínculos, ¿sí? Y en pacientes con neurodivergencia o con esto que empezamos a ponerle nombre, estas dificultades se notan un poco más. Y sabemos la importancia, entonces tenemos que esa dificultad achicarla de alguna manera. Y en esta etapa puntual de la adolescencia, porque como volvíamos a decir al principio, en lo que es autismo o el espectro en general, uno está muy enfocado en el diagnóstico, en el tratamiento, y después cuando todo empieza a fluir como familia y ya empezamos a asesorarnos y todo
está encaminado, empiezan a surgir miedos. Viene un nuevo desafío, ¿no? Claro, y empiezan a surgir también otros miedos, ¿viste? Al principio capaz el miedo era como, bueno, ¿quién lo va a tratar? ¿Qué terapias? ¿Qué demás? Y después cuando ya todo está encaminado es como, ¿y qué va a ser el futuro de él? ¿Y qué complejidades va a tener con él? Entonces, creo que este video también está bueno un poco. Bueno, lo compartimos y después charlamos y esperamos también sus comentarios. Estoy muy feliz de estar acá. Conocí a mucha gente. Nosotros somos autistas. Nuestro cerebro funciona diferente. Somos, digamos, atentos al detalle. Tenemos un proyecto único. La mesa nace de una pregunta que se hace todo papá de chicos con discapacidad, que es ¿qué va a ser mi hijo cuando llegue a la mayoría de edad? Vamos a armar un restaurante. Van a aprender a cocinar los platos, van a aprender a servir las mesas. Tenemos un sistema único. Ahora van a entrar y lo van a ver por primera vez. ¡Uy! Arrancamos, ya hay mesas, ¿eh? Lo que significa para alguien que crean en él. Puedo tener más confianza en mí misma con chicos que tienen una vida igual a la mía. Yo soy capaz de muchas cosas. El mundo no es tan negro. Bueno, qué mensaje, ¿no? Es tremendo. Si ven ahí, es un documental que se puede ver completo. Y la verdad que hay un montón de aprendizaje en tan solo un videíto. Un videíto corto que refleja lo que yo comentaba recién, el tema de los miedos que surgen a los padres cuando empiezan a crecer estos chicos, que seguramente también los tuvieron al principio, no digo que no y no lo minimizo, pero bueno, hay tanto trabajo al principio con el diagnóstico y enfocado en tantas cosas que eso se dispersa, y cuando ya el chico fluye y se vuelve independiente y en la familia y en lo social todo empieza a andar mejor, a los padres le empiezan a surgir estas dudas. Claramente en la etapa de la infancia todos los niños, por decirlo de alguna manera, necesitan un cierto nivel de super. Ahí a que sean más independientes. Exacto. Ahí es cuando estos miedos deben aparecer un poquito más. Ya con todos los adolescentes siempre trabajamos la autonomía. Sí. Y imagínense en ellos, el trabajo es un poco doble o distinto o diferente, nada más, un poco más intenso. Pero los miedos de los papás también es el doble, porque como hablaba la otra vez con una mamá, me decía, yo cuando era chico lo invitaban a todos los cumpleaños y lo llevaban, trataba de incluir, lo acompañaba, seguramente muchas veces estaba solo, los nenes le daban más, menos bola, pero yo estaba ahí chequeando y en lo social, ¿no? Claro. Y ahora en la adolescencia no podés estar. No podés estar. Y si no lo invitan, no lo invitan. Y si lo invitan y vos no sabés cómo se está comportando, tenés que dejarlo solo. Totalmente. Entonces ahí cambia un poco la visión y bueno, y los miedos. Yo creo que para hablar de todo esto no hay mejor lugar y ahora mejor invitada que la que tenemos, que se llama Sol. Así que la vamos a invitar al estudio, ¿sí? Ahora en un ratito, cuando nos diga la produ, la vamos a invitar al estudio y vamos a ir a un pequeño corte. Así ella ingresa y yo me voy afuera y vamos haciéndole preguntitas para un poco sacarnos estas dudas. Sol forma parte de una asociación que se llama Lazos Azules, que habla de todo esto y que incluye a las familias con chicos con el espectro autista o neurodivergencia, ¿no? Así que lo bueno. Lo importante de esto creo yo que no es charlar este tema solo en el consultorio y en la escuela, que son como los ámbitos de mayor impacto o por lo menos de mayor cotidianidad, sino poder llevar este tema a la casa y a la afuera y entre los integrantes de una familia y que lo podamos llevar todos a nuestra casa para hablarlo. Así que ahí vamos a un cortecito y ahora volvemos. La vida viene y va, dejemos todo atrás, poder vivir en paz, tal vez un poco más. Y cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento, y así es como lo siento. Y vueltas y más vueltas voy a dar, alimentando todo en espiral. Mejoro para poder expresar la vida como la quiero contar, dejarlo todo afuera. Sigue, verás que el tiempo avanza, no frena.
así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas, dejarlo todo afuera, sigue, sigue, verás que el tiempo avanza, no frena, no espera, y así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas. Un día más, otra oportunidad. No importa que todo salga mal, nunca lo dejes de intentar. Si cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento, y así es como lo sé. Y vueltas y más vueltas voy a dar, alimentando todo en espiral. Mejoro para poder expresar la vida como la quiero contar, contar, dejarlo todo afuera, sigue, sigue, verás que el tiempo avanza, no frena, no espera, y así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas, dejarlo todo afuera, sigue, sigue, verás que el tiempo avanza, no frena, no espera, y así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas. Bueno, volvimos, nos acomodamos. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Bien, acá vinimos a conversar un ratito. Bien, eso es lo que nos gusta a nosotros, la parte de conversar. Sol, contanos un poquito. Nosotros te invitamos desde el lugar de mamá, pero sé que tu rol es mucho más amplio que eso en el contexto de la neurodivergencia. Siempre el rol de mamá es mucho más allá de ser mamá cuando hay una neurodivergencia. En mi caso yo tengo 2 hijos, ambos están dentro del trastorno del espectro. Tengo el más chiquito, que es Ezequiel, más chiquito es un decir porque ya está midiendo casi 1,70 m, que tiene 13 y va para los 14, y tengo a Sofi, que es más grande, que acaba de cumplir 16 la semana pasada. Y vos imaginate que nosotros recibimos el diagnóstico de Ezequiel hace 11 años. Y el de Sofía, que es nena, lo recibimos mucho después, inclusive sabiendo sobre el autismo, habiéndonos formado como papás, fue más difícil llegar al diagnóstico de ella como nena que el de ese cuando era ya muy pequeñín. Bien. ¿Y crees que un poco la adolescencia empezó a exigir un poco más? Diferente. Yo no sé si más. O sea, por ahí cuando eran más chiquitos, sí te exigía mucho cuerpo, ¿viste? Porque hay que correrlos, hay que tratar de que no se desvistan, hay que mantenerlos sentados, hay que llevarlos y traerlos. Y ahora te exige mucha cabeza, porque están con planteos que por ahí uno nunca se puso a pensar por qué las cosas son como son, o cuáles son los códigos sociales que hay que explicar, porque no se entienden naturalmente, hay que explicarlos como quien explica la regla de 3 simple. Entonces, eso te interpela a vos personalmente, ¿viste? Vos empezás a plantearte ciertas situaciones que por ahí en tu vida pasaste y hoy te encontrás ante esto. Así que... Bueno, para la audiencia, quienes no conocen, que me parece que esto también es un buen momento para hablar de eso, quienes no conocen las diferentes afectaciones que puede tener esto de entrar en el patrón del espectro autista, hay quienes tienen dificultades neurosensoriales, trastornos del lenguaje, hay quienes tienen más dificultades a nivel social, y esto que vos decís, ¿no? Que les cuesta interpretar algo que para ellos en su día a día es de una manera, y a nivel social lo interpretamos de otra. Hay, como vos contabas el otro día, Tizi, cuestiones de sensoriales en cuanto a la alimentación, limitaciones, que tienen un impacto, imagino, grandísimo, ¿sí? Y que creo que muchos de nosotros ni siquiera logramos como dimensionar el nivel de afectación. No lo quiero decir en términos negativos, ¿no? Pero el nivel de desafío que tiene en cada área de tu día a día. Contanos qué es lo que más... sé que hoy probablemente no haya dificultades en términos negativos, pero ¿qué es lo que más te costó en este proceso? Mira, a mí en el proceso de la adolescencia, por ahí lo que más me ha costado es soltar como mamá.
porque como recién decían ustedes, cuando son chiquitos, recibís el diagnóstico, empezás con las terapias, estás encima, y ya te decía yo, le pones mucho cuerpo. Y ahora que son adolescentes, vos no llegás a donde antes llegabas, porque justamente el adolescente se define al encontrarse con el otro, qué tipo de persona va a querer ser, qué tipo de adulto, cuáles son sus valores, cómo son los valores de los pares, dónde estoy yo posicionado. Todo ese es un campo que papá y mamá no llegan. Entonces ahí estás como cortando clavos y esperando que dé frutos todo aquello que vos viniste cultivando todo este tiempo, ¿viste? Bien, en eso nos equipara. Claro, en eso nos equipara. Claro, claramente. lo que pasa que, viste, a ver, pero bueno, digamos, son diferentes desafíos, pero... Claro, yo tengo una pavada, por ejemplo. A ver, vos, ¿cómo le explicás a tu hijo o a tu hija por qué hay que depilarse? O sea, ahí hay que interpelarse uno, porque las mujeres tienen la costumbre de depilarse. Sí, incluso poniendo en juego hasta cuestiones sociales, porque no necesariamente hay que. Exacto. Claro. Entonces ahí te encontrás con el planteo, en el caso de mis hijos, mi hija Sofía tiene lo que antes llamaba el síndrome de Asperger, y tiende a mirar la vida blanco y negro. Para ella grises no hay. Bien. Entonces, la situación depilación, la situación peinarse, la situación es todo muy ¿para qué? Claro. ¿Y por qué? ¿Y qué necesidad? ¿Y qué obligación? Y desde la adolescencia la rebeldía que viene atrás de todo eso, ¿no? Claro. Si solo me permite, voy a contar así por arriba un poco, sin entrar en detalle. Bueno, sus hijos son mis pacientes. Y la otra vez tuvimos una consulta muy interesante con Sofi por el tema de la comida y sus limitaciones y todo esto que surgió. Y lo que tiene, que también pasa a ser un desafío para nosotros como profesionales, es que hay un retruque, ¿entendés? O sea, vos, por ejemplo, yo te digo, bueno, tenés el colesterol alto, tenés que cuidarte con las comidas. Y con Sofi era, bueno, Sofi, ¿qué pasa? No, me cae mal, me dan náuseas ciertas comidas, ciertas texturas. Bueno, podemos hacer esto. No, porque yo ya lo hice y no sé qué. Que eso es del adolescente propio, pero todo potenciado, y esa cuestión tan natural y esa cuestión tan literal que tienen ellos, que a veces los adolescentes fuera del espectro autista no lo tienen. Capaz que en el consultorio te dicen sí, después van a la casa y le retrucan todos los papás. En cambio, Sofi es todo tan directo que tuvimos que buscar juntas negociar básicamente, a ver qué podíamos llegar a encontrar como pequeña solución o alguna alternativa, y bueno, y de ahí probar. Pero ella muy consciente también de sus limitaciones, y eso es parte de lo que le pasa a los chicos, y por eso es tan complejo la adolescencia para estos chicos que están dentro del espectro autista, porque empiezan a ser más conscientes de sus limitaciones, de sus dificultades, de lo que les genera todo esto. No que lo hace diferente, sino que lo viven diferente. Y ella lo explicaba muy clarito, te digo que era para grabarla, porque ella, viste, decía, no, fui a comer y bueno, sí, ahí con mis amigos sí puedo, pero ella se daba cuenta que lo que estaba viviendo ella era distinto a cómo lo vivían los que estaban en la mesa. Sí. Te hago una pregunta, Tizi, con respecto a eso, y justamente lo que hablaba Sol, de que, bueno, las nenas, por lo que leí yo, es como que se tarda más en el diagnóstico porque tienen esto que se llama masking o que enmascaran mucho lo que les pasa, y esto que vos contás justo recién, me gustaría que lo hablemos, que lo aclaremos para la gente que nos está escuchando, que por qué pasa esto o de qué se trata y cuáles son los efectos de esto de hacer un esfuerzo doble para encajar. Claro, cuando uno lee sobre el espectro autista, está bien marcado esto que te pasó a vos, de que el diagnóstico en las mujeres sea más tardío. Y eso tiene que ver con esto que contaba Ari, de que ellas tienen la capacidad de encajar en la sociedad o hacer el acting para encajar en la sociedad. Son muchos factores. Por ejemplo, también, viste que los chicos con espectro autista, bueno, tienen a veces que potencian o intensifican ciertos temas, intereses y demás. Por ejemplo, los varones suele ser dinosaurios, trenes, y bueno, y hablan sobre ese tema, y uno ya nota como, bueno, ya no es tan normal. Las chicas, capaz que esas cuestiones intensas que tienen y esos intereses son en cosas socialmente más aceptables, claro, como por ejemplo, las princesas o un artista o algo así. Entonces, bueno, si está todo el día hablando de los dibujitos, no es tan raro. Entonces, empieza a pasar desapercibido. Y lo mismo que imitan guiones, digamos, de que, bueno, ¿qué hay que hacer acá? Hay que comer, todos cortar. Lo hago, ¿viste? Lo puedo hacer.
Pero eso, como decía Ari, tiene un peso y después lo viven y lo explotan en la casa. Claro, es como que se muy queman, alto, ¿no? que a veces ¿Te termina... pasa eso, Sol, de que llegan a tu casa y exploten? Sí, es más, yo te voy a decir, a ver, el trastorno del espectro autista es un trastorno que va a acompañar toda la vida, no termina a los 18 años. Claro. Y usualmente alrededor de los 13 los terapeutas te empiezan a dar el alta, porque ¿qué hacemos con los adolescentes? No lo tenemos muy claro. Y el tema del masking es sumamente agotador, porque es como estar actuando en una obra de teatro todo el día, ¿sí? No puedo mostrar lo que realmente siento, cómo realmente me siento, no puedo decir lo que realmente quiero, tengo que estar doble pensando todo, lo que lleva a un agotamiento tremendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo con el colegio de mis hijos que yo me los llevo 2 semanas extra al año de descanso, porque si no, no llegan a final de cuatrimestre, ¿viste? Y mi hija, por ejemplo, tiene una salida social, van al coto, y vuelve y tiene que estar 2 días encerrada, ¿viste? Como para decir, bueno, dejo ir. También le pasa a personas como mi suegro es un hombre de 80 y pico de años, que si bien no fue diagnosticado en su momento, a raíz del diagnóstico de mis hijos, él se empezó a cuestionar muchas cosas, y yo te puedo decir que si hubiera una foto de autismo en el diccionario, estaría mi suegro. Y él es un hombre grande que a esta altura de su vida empezó a preguntarse qué pasaba y empezó a sufrir porque realmente se sufre el cansancio y el agotamiento de poner un personaje que uno no es, ¿viste? Y también poner energía en simular. Es tremendo. Algo que no te sale natural, digamos. Que no te sale natural. Vos tenés que recontra mil pensar lo que vas a decir porque sabés que lo que vos decís causa repulsión o rechazo en el otro. Tenés que recontra mil pensar que te vas a poner porque tenés que entender que si te pones X perteneces a tal partido y si te pones a X perteneces al otro partido rival y en el superclásico no te puedes poner tal camiseta y si no te gusta la de Argentina no puedes ir al colegio porque hoy se juega un partido y todos estamos de Argentina. Es un esfuerzo tremendo porque es todo esfuerzo cognitivo para hacerlo. Y el físico, ¿no? ¿Y qué haces vos, por ejemplo, en tu casa cuando surge este burnout, digamos, para contenerlos? Mira, no se puede intervenir cuando ya está iniciado el burnout o la crisis. Ese momento hay que pasarlo. Lo que se puede hacer es, uno ya a esta altura, Dios lo permita, más o menos conoce a los chicos y puede ir viendo que está por producirse una crisis o un burnout. Hay pequeñas señales. Lo podés anticipar, digamos. Claro. Y en esos momentos donde vos ves las pequeñas señales, es donde vos podés intervenir. Vos decís, bueno, quiero ir a la salida del coto, ¿sabés qué? Yo sé que vos querés ir, pero hoy no va a ser el momento. A mejor que nos quedemos en casa, miremos una peli. O quiero, qué sé yo, es mi cumpleaños y no quiero ir a merendar, no quiero ir de fiesta, no quiero nada. Y uno dice, ay, pero el cumpleaños, ¿cómo no va a ir? Bueno, no, te entiendo, te banco, preservémonos ahora para poder en larga distancia funcionar mejor, ¿entendés? Uno va ajustando ahí previo a la crisis o al burnout. Ya en el burnout o la crisis hay que esperar, sostener y fortalecer mucho esto de que realmente son personas maravillosas, riquísimas, con un montón de cosas para ofrecer y uno usualmente no tiene la oportunidad de ver estas cuestiones así que te interpelan, que te permiten mirar el mundo desde otro lado. Yo eso lo disfruto un montón con mis hijos, son geniales. Sí. Los tengo que matar a veces. Soy la madre. Vamos a ingresar ahora una servilleta. ¿Qué frases por ahí en todo este proceso de crianza, qué frases fueron por ahí las que más te dañaron en todo este tiempo? ¿Qué frases? Lo hago por su bien. Eso me irrita porque que decidan por el bien de mis hijos. Primero que no saben quiénes son mis hijos y no saben qué es lo que es bueno para ellos. ¿Esa frase fue así de instituciones? Instituciones, docentes, amigos, padres de amigos, terapeutas, un montón. Ajá. Lo hago por su bien, eso es algo que no. Cuando recibimos el diagnóstico, estamos hablando hace 11 años, el diagnóstico fue muy duro. El momento del diagnóstico es tremendo. Y esto por ahí también lo digo porque muchos chicos están recibiendo ahora en la adolescencia su diagnóstico. Y el momento del diagnóstico es muy duro. Sobre todo si el profesional que te lo dice no tiene la gentileza de pensar que no tiene una bola del futuro como para saber qué va a pasar. A mí me dijeron
que mis hijos no iban a dejar los pañales, no iban a caminar, no iban a comer, no se iban a escolarizar, no nada. Y yo los tengo a los dos escolarizados, los dos son terribles artistas y unos loros tremendos, que a veces con mi marido nos miramos y decimos, recordemos que no hablaban, porque te vas así, te dejan. Pero, digamos, ese diagnóstico así, que a mí me hayan dicho que mi hija se iba a suicidar a los 13, que me hayan dicho que mi hijo no iba a hablar nunca ni iba a dejar los pañales, esas son las frases hirientes. O sea, ponerles un condicionamiento a ellos. Aparte. Exacto. Ponerle el techo. No sabemos a dónde van a ir, qué van a hacer. Ni los tuyos ni los nuestros. Exacto. Digamos, pero exacto. bueno, es que lo que les pasa a ustedes es que están todo el tiempo más expuestos a la opinión. Claro. A diferencia de uno. Todo el mundo siente que tiene el derecho de opinar sobre lo que pasa o deja de pasar de mi hijo. Sí, aparte cuando estás ahí con lo que es terapias y bueno, ya yo, los que hemos hecho terapias o acompañado a nuestros hijos, mis hijos no han ido a fonoaudióloga y yo he estado en los pasillos de estos centros terapéuticos y viste, a la charla y a la opinión de la mamá, que viste, que son mamás que viven en estos lugares, en estos centros médicos, consulta y demás. Entonces, también toman un poco el derecho a opinar porque ya la vivieron, porque ya lo saben y bueno, a veces sin querer también la terminan como pifiando, digamos, en el sentido de las frases o las cosas que pueden llegar a decir, ¿viste? A cada uno. Usualmente, si uno piensa para atrás, hay personas que nos han dicho frases que por ahí parecen inocuas. Claro. Con el tiempo vos decís, me dijeron una animalada, que me marcó. Por ahí tampoco era la intención de la persona. Claro, exacto. No, yo, de todas maneras, soy pro, hablemos con la persona que está en situación. O sea, nosotros cuando hicimos la asociación, la hicimos porque justamente recibimos el diagnóstico y dijimos, no podemos ser los únicos en el mundo con este diagnóstico, porque es tu sensación. Sí, vos salís del consultorio y decís, ¿quién más? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? No, yo no sé, nunca escuché, nunca hablé. No. Y no, hay un montón, pero un montón. La prevalencia de la última estadística es de 1 en 33 chicos. Uno casi, eso leí hoy, 1 cada 36 chicos. Es un montón. Es alta. Y escuché algunas situaciones también, incluso pacientes que me lo han contado en el consultorio, de adultos casi ya, ahí adolescentes, que pone un poco de luz a veces el diagnóstico. De luz en el sentido de, yo me venía sintiendo así, y hoy alguien me da una explicación a esta sensación rara, a este esfuerzo doble que yo hago. El diagnóstico es tremendo. Claro, por eso te digo, en realidad es como es una etiqueta y que... ¿Es pero una también etiqueta o es un punto de partida? Exacto, te iba a decir, o también es un lugar para empezar a trabajar. Exacto. Y ahí es donde creo yo que, por eso te digo que a veces en algunas situaciones me parece que puede dar un poquito de luz, porque vos decís, a mí nadie me dijo que esto lo podía ni hablar. Trabajar con estrategias. No hay que demonizar los diagnósticos tampoco, o sea, un diagnóstico bien dado, bien tomado, bien pensado, es una herramienta fabulosa para tu vida. Cuando vos andás boyando sin saber qué te pasa, yendo de acá para allá, es muy duro. Ahora cuando vos decís, era esto. Entendí. A mí me pasó el otro día con una paciente, el paciente es un adolescente de 15 años que vino con la mamá a verme y bueno, también venían buscando ayuda porque surgió esto de la secundaria, que en la secundaria empieza todo lo que es la autonomía. ¿Viste? Estos chicos llegan tarde al diagnóstico porque funcionan bien con la primaria, con la rutina, capaz que se hacen amigos de alguien que lo va llevando en la estructura y lo acompañan. Después en la casa explotan y bueno, es el caprichoso, el mañoso y pasa desapercibido, como quien diría. Pero llegan a la secundaria que empieza el tema de la autonomía, de bueno, ellos mismos tienen que acordarse los horarios y si falta un profe tienen hora libre y todo eso que parece a veces sencillo y dinámico y fácil, en él se había complejizado todo y la madre empezó a notar como que, bueno, no es solo distraído y falta de concentración, es algo más. Y esa madre me lo decía delante de él, dice, yo quiero el diagnóstico, pero para que dejen de decir que mi hijo es un vago, porque eso era, bueno, así como el rótulo que cada uno tuvo, es el rótulo que a ella la tortura, porque dice, yo sé que no es de vago, sé que es más fuerte que él, sé que no puede, y bueno, iba en busca de ese diagnóstico dice, yo ya de ahí puedo partir a terapia, puedo conseguir que lo acompañen, puedo conseguir que le tengan más paciencia, más empatía y todo, y bueno, y eso también por eso me gustó traer este tema a la mesa, porque digo, a veces el diagnóstico es tardío y muchas veces es tardío, porque por ahí los chicos que reciben el diagnóstico de más chiquitos a lo mejor tienen los síntomas muy pronunciados.
Y los chicos que reciben el diagnóstico de más grandes o los adultos vienen haciendo masking toda la vida. Claro. Un día Claro. revientan. No, tal cual. Entonces Tal ahí cual. necesitamos brindar ayuda. Y también desconocimiento de nosotros como profesionales, ¿no? Que a veces normalizamos mucho situaciones que los pacientes o los papás nos traen a la consulta, porque en esto de que un adolescente nos diga, ay, no hizo la tarea, no esto, no lo otro, vos decís, bueno, ¿qué pretendés? Tiene, Nadie hace la tarea a esa edad. exacto, entonces esto de la rebeldía enmascara estas situaciones. Y yo creo que nos pone a prueba también a nosotros como profesionales. Primero, abrir la cabeza y saber que la frecuencia que tiene esto nos obliga a interiorizarnos, y a la sociedad también, y a uno como papá decir, che, yo tengo dudas al respecto, a uno como paciente adolescente o adulto, llevar esta inquietud también a las consultas, creo que es válido. Que se hable del tema nos remueve cosas. Claro, y también yo creo esta situación, nosotros estamos muy criados en que los chicos vinieron a desafiarte. Los chicos vinieron a romperte las reglas. Vos tenés que ser duro y enseñarles quién manda. Y Claro. yo he visto chicos, o sea, yo he hecho un camino con mis hijos, tengo mucho carácter, Tiziana te lo puedo decir, y he visto chicos que las madres le dicen, ay, sí, se lleva todas las materias, es un vago, la verdad que yo no me voy a molestar, que se joda. Y a mí me parte el alma, ¿viste? Cuando vos decís, si nosotros pudiéramos dejar de lado ese aprendizaje nefasto que hemos tenido, que los chicos vienen a desafiarte, y pudiéramos verlos como personas en formación, ¿entendés? Y poder darles las herramientas, el acompañamiento. Claramente, aparte de esto, ¿no? Cada chico no necesita las mismas herramientas. Por supuesto que no. y eso también los equipara en algún punto, ¿no? Exacto. Todos. Yo tengo 2 hijos dentro del espectro y son completamente diferentes. O sea, los dos tienen los 3 síntomas de la tríada de Wing, que es más o menos una tríada vieja que define el autismo. ¿Querés contarnos? Está bueno para Que para es conocer. dificultades en la comunicación, dificultades en las relaciones interpersonales e intereses restringidos y conductas repetitivas. Esa es la tríada de Wing. Bien. Es vieja, ya en el último manual no está. Pero a mí me parece súper útil, ¿viste? Porque yo tengo 2 hijos. Dificultades en la comunicación, mi hijo menor no habló hasta los 4 años. En cambio, Mirá. mi hija habló desde los 10 meses. Claro. Pero, ¿qué comunicación es la que no entiende Sofía? La no verbal. Los chistes, metáforas, tonos de voz, los gestos. Que ahora en la adolescencia donde se Es potencia tremendo. eso. Es tremendo. A eso quería ir también en algún momento, era esto de que en la adolescencia lo sufren mucho, este tema del doble sentido, la ironía, el boludo. sarcasmo. Sofía no sabe dónde colocar el boludo. O sea, Claro. Claro. cuando lo aprendió, viste, como Riley del Claro, la internamente. me quería meter en algún lado. Claro, abuelo boludo, profe boludo. No, Sofía, ahí no se dice. ¿Por qué? ¿Cómo le Claro, explica? Porque, claro. o sea, es difícil. Sí, Esas sí, son las sí. cosas que yo digo que hay que ir desgranando y son requete difíciles, que te implican otro trabajo distinto cuando son más pequeñitos y vos estás Claro. básicamente, sacamos en público la ropa. O sea, Sol, Claro. y con las amistades ahora en la adolescencia, ¿cómo lo vivís? mira, a ver, Sofía pasó una situación, por eso digo, son completamente opuestos. Sofía no tuvo amigos durante la primaria. O sea, toda su primaria ya no hizo amigos. Pasó una primaria muy triste, muy difícil. Y en la secundaria empezó a tener un amigo, 2 amigos. Cualquier amigo para mí es ganado. O Claro. sea, vos decís, hizo un amigo, vamos. ¿Cómo se llama? No sé, no importa. Es un amigo. Pero es difícil porque, por ejemplo, ella hizo una re amiga en primer año y al año siguiente se pelearon porque la amiga le dijo, vos me decís cosas que me lastiman. Yo no quiero que me lastimen. Y ella se destruyó por completo porque era su primera amiga. ¿Y cómo? Y yo soy una persona que lastima porque no me sé controlar. Claro. Entonces, bueno, a ver, yo no pretendo que vaya a bailar porque sé que sensorialmente es difícil para ella, pero sé que le gusta el arte. Entonces, bueno, allá fue mamá, invitó a las amigas al ballet. Bien. Ese tipo de cuestiones, vos vas como acomodando. Y ¿viste? potenciando los gustos y Hay público para capacidades. todo, chicos. Exacto, Claro, exacto, tal cual, exacto, eso está exacto. bueno, ese Te hago una pregunta, Sol. ¿Cómo, no sé si tu hija más grande tiene redes sociales y cómo la afectan las redes o qué experiencia tenés vos de las redes en los chicos adolescentes? Mis con hijos espectro. no tienen redes, tuvieron, se aburrieron, no suben nada, no les parece necesario, no les parece importante y no los pero a mis hijos. Sí te puedo hablar del WhatsApp, los grupitos de WhatsApp del colegio. Nosotros tuvimos una situación un poco grave con un grupo de WhatsApp, un chiquito que
hacía mucho bullying y tenía a los chicos como medio aterrorizados porque les abría perfiles falsos y viste ese tipo de situaciones medio jodidas. Y también fue un aprendizaje, ¿viste? Yo lo que voy con la adolescencia, vos no te podés ir a meter más allá. El trabajo para la adolescencia, que era lo que yo me quedé pensando hoy cuando me dijiste, ¿qué frases dejarías? El trabajo para la adolescencia no empieza en la adolescencia, empieza 5 o 6 años antes. Claro. Cuando ya llegaste a la adolescencia ya tiene que haber un trabajo de por medio de fortalecimiento, de valores, de lo que soy, de entender lo que me pasa, de poder decirlo, de poder requerirlo. Porque entonces, ante esas situaciones donde yo no llego, porque yo no llego, no me puedo meter al grupo de WhatsApp de chicos de 16 años y decir, che, trátense bien o no abran redes falsas. Primero, porque un montón no entiendo. Pero segundo, no lo puedo hacer porque la quemo a ella. Ese trabajo hay que hacerlo antes, de manera tal que ella pueda plantarse y decirse, mira, yo no voy a tener redes sociales, no me importa. O esto es un perfil falso, te das cuenta a la legua. O no me importa lo que digan de mí, yo soy esto y el que me conoce me quiere saber lo que soy. Ese laburo se hace antes. No te voy a decir que es fácil y no te voy a decir que lo tenemos recocinado porque no pasa. Pero es un trabajito que venimos haciendo antes de, viste, control de impulsos, regulación emocional, todas cosas que venimos trabajando con fuerzas, pensando en esto, que un día va a pasar esto. Porque los chicos no viven en un mundo aparte, viven en este mundo. Y tienen que tener herramientas para moverse en este mundo. Y aparte que en el medio de todo eso tenés que ayornarte, porque digamos, lo que vos capaz aprendiste con Sofi, ahora con ese cambia, porque es más chico y aparecen cosas nuevas. Y vos también como mamá tenés que buscar nuevas herramientas para nuevas situaciones que capaz que nunca las había imaginado. Vos sabés que yo me siento tan vieja, porque me tengo que poner a googlear palabras. Bueno, pero digo, eso ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo esta criatura? Es importante saber qué significa, cómo lo tiene que usar, sobre todo en dificultades en la comunicación. Claro. Porque vos también sos como, che, mamá, me dijeron tal cosa en el colegio. No, viene y me dice, Nietzsche, mamá, no nace, no sé qué mierda. Yo soy una persona grande, ustedes disculpen. Y yo digo, no sé qué me quiso decir. Es no bueno, sé si es malo, lo utilizó bien, claro, ahí empezás con esas Entonces dudas. empiezo a averiguar, le pregunto a otras mamás, ¿viste? En mi trabajo, que tienen hijos más o menos de la misma edad, che, ¿vos sabés qué significa tal cosa? Sí, lo dicen cuando X. Entonces yo digo, ok, bien. Bien, vamos, estaba bien. Vamos a armar el diccionario. Y yendo de tu experiencia, hablamos de las instituciones, hablamos de la escuela, contaste ahí un poco de estrategias que ustedes plantean y está buenísimo también como escuela poder negociar esas cosas porque no hay nadie que conozca mejor tus hijos que ustedes como padres. En las actividades extracurriculares, ¿cómo te ha ido? En el caso de mis hijos, yo siempre fui inflexible en algunas cuestiones. Para mí era importante siempre hacer un idioma, hacer un deporte y hacer un arte. Siempre fue muy difícil. Gracias a Dios a ellos naturalmente el arte se les da, con lo cual hemos ido ensayando ciertas cuestiones. Lo deportivo lo fuimos trabajando a través de la socialización, o sea, desde chiquitito mi hijo, por ejemplo, hacía rugby, lo cual le sirvió un montón porque aprendió a viajar. En rugby viajan un montón, el entrenamiento de rugby es muy lindo cuando son chiquitos. A comer en el tercer tiempo, lo que había, menos frutas y verduras que no comía en su vida. Pero, viste, había una hamburguesa, había que comer hamburguesa, todos comían hamburguesa sentados en el pasto, él no le gustaba tocar el pasto, no le gustaba comer la hamburguesa en panes, pero estaban todos ahí, se la guardaba en el bolsillo, pero participaba. Bien. Entonces, viste, vos vas como trabajando también, y sobre todo porque vos decís, a veces en la escuela, no necesariamente los amigos tienen que estar en la escuela. Claro. ¿Sí? La escuela es un espacio de convivencia donde yo voy a aprender. Y a veces mis amigos están más alineados con lo que a mí me gusta. Teatro, equitación, o sea, mis hijos hacen teatro, equitación, piano, y ahí van encontrando amigos. Bien. ¿Y el deporte lo viste como, no sé, un aliviador de crisis, un motor para alguna otra situación del día a día? O sea, regula mucho, ¿no? Regula ansiedades, gestiona deporte, emociones. Yo no soy la primer deportista, pero sí te puedo decir, mis hijos, además de tener autismo, tienen comorbilidades que se dan en el 75% de los casos con autismo. Mis hijos tienen déficit de atención e hiperactividad y dislexia. Con lo cual, el deporte fue básico. En nuestra vida fue básico desde súper chiquitos porque eran una maquinita, vos los tenías a upa y las patitas se movían. Y si los apoyabas en el piso salían andando. Claro. Entonces, bueno, Ezequiel arrancó re chiquito a hacer, ya te digo, rugby, básquet, fútbol. Hizo de todo un poco artes marciales. Y con Sofi me costaba un poco más porque Sofi siempre tuvo esta situación de dificultarse en la relación interpersonal.
hasta que descubrimos equitación. Claro, porque al caballo como que el le importa deporte un en pepino. claro, el deporte en equipo no era por ahí, pero Claro, hockey no quiso saber nada, se agarró a palazos, Claro, sí, de digamos. me la echaron, de ballet también, pero el caballo, fantástico, porque al caballo le importaba un pepino lo que ella le dijera, el caballo hacía y respondía a lo corporal, y a Sofía eso le encantó, le fue súper bien, se entendió bárbaro, hizo equitación un buen tiempo, lo disfrutó un montón. Esto que contaste también está bueno para que nos quede como concepto. Es súper frecuente trastornos del sueño, epilepsia, déficit de atención, que acompañan, digamos. No es menor. Muchas veces se dan con el diagnóstico. Exacto. No y me a acuerdo veces, cómo y a era. veces son más fuertes que el propio diagnóstico, ¿no? Porque Claro, son a muchas nosotros veces... en este momento, por ejemplo, en la parte de Ezequiel, que tiene 11 años de trabajo encima respecto del autismo, nos está resultando en este momento un poco más difícil el tema de la hiperactividad y el déficit de atención que el autismo en sí. Claro. Porque Ezequiel aprendió a comunicarse, aprendió un montón de cuestiones, pero la hiperactividad y la falta de atención están en un momento cumbre. Entonces, Toda esa energía ahí adolescente Claro. se exacerba con... Viste, estamos en un momento complejo. No me acuerdo bien cómo vino la conversación la otra vez con Sofi, que hablábamos de este tema de las comidas, pero ella misma me decía, mi autismo me dice una cosa y mi TDAH me dice otra, ¿viste? Como Claro. que ella logra, ¿viste? Esto que contaba, de empezar a ser consciente de lo que tiene y cómo lo vive, y lograba hasta diferenciar los síntomas, por qué este enrollo del que tenía en la cabeza, Claro. que Lo lo que- estaba jugando en contra. También pasa que a mí me gustaría esto aclarar porque para mí fue muy importante que me lo dijeran. Es muy importante que uno pueda comunicarle a sus hijos el diagnóstico, Bien. pero que uno primero esté bien situado frente a ese diagnóstico, porque como vos estés situado es lo que vas a comunicar. Entonces, si a vos el diagnóstico te causa dolor, te causa espanto, te causa miedo, te causa ansiedad, a tus hijos le vas a transmitir que lo que ellos son, porque son autistas, es dramático, es terrible, y no es así. Es parte integral de lo que son. Entonces, poder pararse uno como papá frente al diagnóstico, hacer el duelo correspondiente y tratar de abrazar la totalidad de ese hijo, que tiene un montón de cosas maravillosas e inesperadas, nos va a ayudar a darles a ellos las herramientas para que ellos puedan entender su diagnóstico y avanzar en eso. Claro. ¿Entendés? Y ni hablemos que cuando arranca la adolescencia, arranca el TikTok, arrancan los Reels y qué sé yo, hay un montón de opinólogos dando vueltas. Claro. Y ahí hay que empezar a diferenciar qué es verdad, de qué es mito, esto está bien, esto está mal, ¿viste? Y ellos tener herramientas para tener bien en claro su condición. Claro. Y no, ¿Viste? no, Decir, no. esto es una pavada, mamá, mirá lo que dijeron. Claro. Ah, mirá, bueno, sí, la verdad que cualquiera. Siempre yo en el consultorio, y bueno, cuando vengo acá y hablamos, siempre explico la importancia en el adolescente de adelantar, ¿viste? De anticiparse, esa es la palabra, anticiparse a los hechos. Y en ellos me parece que es el doble de importante. No sé cómo le fue a Sofi con el tema de su primera menstruación. Bueno, eso es tremendo. Nosotros en Lazo tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo de chicas. Ajá. Porque, viste, cuando vos empezás a conversar estos temas, ¿qué va a pasar cuando empiezan a salir los pelitos? Porque a uno le parece una pavada, pero hay chicos que le empiezan a salir los pelitos y empiezan a ponerse como locos, porque Claro. no estaban antes ahí. Este es mi cuerpo y me pican, me molestan, me irritan. El tema Lo de sensorial también de Eso te iba a decir, la la cuestión menstruación. sensorial es súper... La situación sensorial es la piedra angular sobre lo cual vos formás el resto de lo que ocurre. Si esta situación sensorial no está regulada, se te va a hacer muy difícil poder avanzar en cualquier otro aspecto. Claro. Entonces hay que entender la integración sensorial, hay que trabajar en ella y desde eso proyectar distintas estrategias. ¿viste? Y es muy difícil entenderlo desde un lugar donde no lo cuestionamos, ¿no? Porque digo, el que no tiene un problema es como que esto es así porque es así. Nosotros no tenemos, percepción, me molesta la ropa, esto me pica, esta ropa no me gusta. Claro, O sea, no uno lográs dimensionar tampoco, hay digamos, cosas que que- son tan dentro de nuestra normalidad, por decirlo de alguna manera, que situarse en ese lugar tiene un Sí. Ay, el doble. grupo ahí, me interesó el grupo de WhatsApp, que no lo habíamos hablado, no me habías contado, pero está muy bueno. Eso son madres o padres de chicas solamente. Solo de chicas. Nosotros Ajá. tenemos en Lazos Azules, trabajamos mucho a través del WhatsApp porque físicamente encontrarse es muy difícil. No hay Bien. quien te cuide el chico, no hay con quien dejarlo. Claro. Entonces lo Ese es hacemos el lado bueno de Claro, la de la virtualidad. tecnología, de la sí, tecnología. sí, sí.
Entonces tenemos los grupos por edades, ¿viste? Porque Bien. los chiquititos hablan mucho del tema de cuándo dejan los pañales, cómo dejo los pañales, Bien. ese tipo de cuestiones. Ya los del colegio, la vida gira alrededor de la vida escolar, entonces tenemos el grupo de vida escolar, cómo hago con la MAI, qué pasa si no me sabe las tablas, ese tipo de situaciones nos vamos dando un poco de apoyo y consejos. Y después tenemos el de chicas específico, porque justamente... ¿qué pasa si un chico la quiere besar? ¿Viste? ¿Cómo hago para que se peine? No se quiere depilar, no sabe saber nada con la menstruación. El tema de lo sexual es muy, muy importante hablarlo y es muy tabú. Y eso, saben que los papás del autismo medio que los tabús los guardamos en el bolsillo porque ya hace rato no podemos. Pero el tema Pero de por sí nos cuesta, digamos, hablarlo nos en cuesta sociedad, un montón digamos, hablar de imagínate. eso. Imagínate los chicos que es un impulso absolutamente natural y no entienden los códigos sociales. Claro. Entonces ahí, por eso yo digo que el trabajo con la adolescencia empieza mucho antes que en el momento de la adolescencia, porque el control de impulsos hay que elaborarlo antes para que llegado el momento vos le puedas decir, si te vas a tocar el pito, hacelo en tu cuarto a la puerta cerrada. Claro. Sí, ¿Entendés? y así de literal, digamos, que es Sí, algo por que... supuesto. Exacto. La Sí, sí, literalidad sí, a los papás con el autismo, papás del autismo nos agarra desde el diagnóstico, porque las cosas como son, derecho viejo, porque si no, no podés comunicarte tampoco con él. No podés usar eufemismos, no podés usar, viste, ese adjetivos. tiene su lado, cuando vos lo hablás y lo escucho, digo, viste que a veces uno intenta hacer en esto de ser políticamente correcto y decirle las palabras adecuadas, y a veces los chicos en cualquier edad necesitan la literalidad. Pero sí, a veces hay que decir las cosas. Mi hija una vez salió del colegio con las compañeras enojadísimas, eran pequeñas, porque un compañero les había dicho que no sabían lo que era el clítoris, y ellas no sabían. Entonces los chicos se rieron. Y se subieron a mi auto, y eran como 4 o 5, y me dicen, se rieron porque no sabemos qué es el clítoris. Le digo, yo tampoco, ¿sabes? Pero ¿y qué es el clítoris? Y yo digo, ay, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? Me van Claro. a denunciar las madres porque voy a ser muy literal. Claro. Claro. Y fui literal, pero así sin drama, porque cuando vos a la literalidad la acompañás de la lógica, del no drama, el chico no tiene más preguntas, no anda dando vueltas ni averiguando donde no tiene no que debe. averiguar, ¿entendés? Entonces las cosas derecho viejo, ¿qué crees que te diga? Tal cual. Bueno, Sol, una última preguntita te voy a hacer. A mí me interesa mucho porque, bueno, vos llevas muchos años trabajando esto y me gustaría saber qué para vos ha mejorado mucho en la sociedad, o no tanto, que ha mejorado, y qué le falta. A ver, me parece que estamos en el medio de una ola, estamos atravesando una ola de cuestionarnos y repensar los roles, repensar qué nos está pasando, repensar las realidades, los códigos sociales nos está pasando, o sea, mucho desde el impulso de la mano del feminismo, de los chicos ahora que vienen con toda esta onda de la sexualidad no es algo definido de nacimiento, entonces los cuestionamientos me parecen súper saludables porque eso nos permite a nosotros colocarnos desde el lado de todos somos diversos, ¿sí? Desde la neurodiversidad, de no decir este es distinto, es raro, no lo veo, no lo miro, porque somos todos, cada quien, y desde el cada quien podemos entender que uno tiene fortalezas en un lado, dificultades en el otro, Claro. que uno puede ser lo que se percibe y está bien, que tengo que respetar al otro como se percibe, lo que siente, lo que le pasa. Eso a mí me parece genial. ¿Y qué nos falta? Todo lo demás. Nosotros en Argentina tenemos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad con rango constitucional hace alrededor de 20 y pico de años. Entonces ya a esta altura de nuestra vida institucional, de nuestra vida social, tendríamos que tener completamente instaurado el tema de la tolerancia a la diversidad, de las escuelas inclusivas, claro. ¿me entendés? De que los profesionales salgan educados en diagnósticos, en diversidades, y todo eso no está ocurriendo. Por eso nosotros también cuando hicimos la asociación, uno de nuestros ejes era justamente esto, participar de las políticas públicas, porque como organización no gubernamental que está en el tema, tenemos el derecho a participar de las políticas públicas, porque somos también los que estamos todo el día, todos los días. Entonces, de ese lado faltan un montón de cosas, ¿viste? Cuando vos decís, a ver, mis hijos, ya te digo, tienen 11 años de trabajo, 11 años de pelear con la obra social, 11 años de que todos los febreros me niegan los apoyos, ¿entendés? 3 amparos. Vos decís, ¿en serio vamos a seguir discutiendo lo mismo todos los años? Tenemos una ley, tenemos resoluciones, tenemos una historia ya de 10 años de cobertura de apoyos
y todos los enero me vuelvo a encontrar con lo mismo. Eso es lo que nos está Es faltando. agotador eso. Claro, ponerle un poquito de onda a la situación también, viste, de acompañar las diversidades desde lo que la diversidad está precisando. Nada más ni nada menos. Los apoyos razonables que indica la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Sí, y no me quiero imaginar en población más vulnerable, ¿no? Que por ahí no tiene Olvidate. acceso económico a algunas terapias y demás, debe ser mucho más difícil. Y hacia el interior de la provincia es mucho más difícil todavía. Nosotros en Neuquén, en la provincia de Neuquén, tenemos 2 pediatras especialistas en desarrollo para toda la provincia, en el sistema público. Son dos personas nada más que tienen la posibilidad de intervenir, diagnosticar, que están en conocimiento de la situación. Son 2 personas para toda la provincia, es un montón de gente. Bueno, la idea también un poco del programa de hoy era visualizar también esta situación. Ahora el próximo invitado también nos va a aportar un poco más, mucho más sobre esto. Pero bueno, justamente por todas estas dificultades que también ustedes ven y atraviesan. Sol, para cerrar, nosotros todos tratamos de dejarles, todos nuestros invitados en realidad tratan de dejarles un tip, y a mí me gustaría que les dejes un domi-tip a los papás, que sé que es donde vos haces tu trabajo ahí en Lazos Azules. Un consejo, una frase, algo que te haya sido a vos de ayuda. A mí, de ayuda, mi ayuda siempre fueron y son los papás. O sea, ir a ellos, consultar con los que están, con los que saben, con los que la pasaron. Bien. Para mí es esencial. Y lo otro que me gustaría mucho decirnos a los papás y a las familias y a todas las personas que están atravesando este diagnóstico, esta nueva situación que no estaba prevista, es tratemos de mirar a la persona. ¿Sí? Bien. De mirar a la persona, ver qué es lo que la persona quiere, necesita, dónde está, a dónde podemos llegar, más allá del diagnóstico. No todo es diagnóstico. Muchas cosas son personas. Obvio. ¿Dónde los pueden contactar? Lazos Nos pueden Azules. contactar en Facebook, estamos Bien. como Lazos Azules, y en Instagram también en Lazos Azules, o si no al mail autismoneuquen@gmail.com. No, punto. Punto com. Hasta ahí. Punto com. El ar me quedó de más. Buenísimo. Bueno, la verdad, muchas gracias, hermosa. Acá te dejaron muchos mensajitos en el vivo. Sol, una genia, te ponen. Así que. Trajo su club de fans. Sí, cada invitado debe traer su club de fan al vivo. Sí, obvio. Debe traerlo. Condición sine qua non. Sí. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y vamos a ir un cortecito. Gracias, chicas. Bueno. Quise acercarme. Noté que te flasheó ver mi nombre en todas partes. Pero quédate tranquila, juntemos tu piel y la mía. Me dejé llevar por tu energía y ya lo intuía. Cuando al oído te decía que te quede tranquila. Juntemos tu piel y la mía. Me dejé llevar por tu energía y ya lo intuía. En un coro dejo el cora, estoy grabando a toda hora. Está caliente la consola, yo sonando en emisora. Eso que, esa cosa casi no doy bola, aterricé. Y en el costado de mi sola perdí la razón. Ey, ¿cómo le explico a cada latido que no es imaginación? Ey, para decirte a la cara que muero por probarte hoy. No tiene sentido seguir ocultándolo. No tiene sentido seguir ocultándolo. Te presentamos a CIMAD, un espacio interdisciplinario comprometido con el bienestar integral. En CIMAD cuentan con profesionales especializados en distintas áreas: psicología, terapia ocupacional, kinesiología, neurología, psicopedagogía, musicoterapia, fonoaudiología, psicomotricidad y arteterapia. Para más información, comunícate por WhatsApp al 299-530-9764 o al 299-428-7497. CIMAD, trabajo en equipo para potenciar cada desarrollo. Tiene sentido seguir ocultándolo. Uf, tiro cualquiera.
Junta tus cosas y andate. Junta tus cosas y andate. Bueno, acá estamos de vuelta con un nuevo invitado. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aplausos para Hola. Gastón, por Aplausos, favor. aplausos. No, que no quiero quedar debiendo los aplausos. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Querés presentarte, contarnos un poquito de vos? Bueno, soy Gastón D'Angelo. Estoy trabajando como coordinador en la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia de Neuquén. Bien. Soy padre de mellizos de 14 años, Dante y Oliverio. Oliverio dentro del espectro no hablante. En el 2017 creamos la Fundación Faro Patagonia. Y bueno, en la actualidad tenemos a Buraleo, que es un proyecto de la Fundación vinculado con el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento a familias. Bien, hasta ahora hablamos bastante de lo que pasa en cada casa, un poco en el ambiente familiar. Justo vos tenés también muchas vivencias seguramente para compartirnos, pero nos gustaría que nos cuentes un poco cómo se atraviesa todo esto desde la parte social, qué estrategias tenemos disponibles en la provincia. Bueno, el autismo presenta desafíos durante todo el ciclo vital, ¿no? Es decir, quizás el periodo vital más complejo es la adolescencia, ¿no? Que en realidad es el momento crítico en cualquier ciclo vital, tengan o no tengan diagnóstico. Claro. Pero ¿qué ocurre? A veces tan desafiantes que los padres de las infancias dentro del espectro están sumamente desbordados por la dinámica cotidiana, pero realmente cuando arranca la adolescencia los problemas toman otra magnitud absolutamente distinta. Tiene que ver con cambios en el cuerpo, con cuestiones hormonales, con cuestiones vinculares. Entrada a la adolescencia, todos quieren pertenecer a algún grupo y las cualidades o las características de la población autista a veces hacen que esos grupos no estén tan permeables, ¿no? Entonces, como que cueste un poco más. claro, encajar. ahí la discriminación, la segregación, las diferencias cuestan más. Pasado eso, es interesante porque empezamos en la adolescencia es como que todo se homogeneiza, ¿no? Es decir, todos nos ponemos los mismos pantalones, la misma remera, hablamos los mismos temas. Pasado ese momento, ya las individualidades y las características particulares de cada sujeto van transformando ese sujeto con una personalidad determinada, y ahí es donde viene un momento más como una primavera, porque ahí, a partir de ese momento, todos queremos ser distintos. Claro. ¿No? Entonces ese traspaso. Exactamente, ahí se soluciona, no se soluciona, pero se aliviana un poco, ¿no? Pero todos los momentos del ciclo vital tienen sus desafíos, tanto para los hombres, muchísimo para las mujeres. El diagnóstico en las mujeres es, creo que, la gran deuda que tiene el campo de la medicina y el campo terapéutico con la mujer, porque realmente siempre la prevalencia es mucho mayor en hombres, pero porque se llega al diagnóstico de forma más certera y más temprana, claro, ¿no? Pero también la mujer tiene enormes desafíos, y no solamente en la adolescencia, sino también en la juventud y a la hora de maternar. Claro, es tremendo, claro, ¿no? Es decir,
Nosotros hoy hablamos con un poco de la inclusión. No puede depender, creo yo, en realidad estoy convencida que no puede depender únicamente de las voluntades de familias y amigos, sino claramente tiene que depender de políticas públicas y estructuras. Desde tu rol de coordinador, ¿qué estrategias están abordando en esto? Porque son complejas y difíciles. Totalmente. Porque tampoco es que se pueden llegar y decir, che, listo, esto se pone así y funciona. No, digamos. por supuesto. Sin duda venimos trabajando desde ya hace unos años con el Ministerio de Educación, generando espacios de formación y capacitación para docentes. No porque sea el único punto que hay que fortalecer, sino porque por una cuestión de frecuencia y de asistencia, es sin duda un espacio medular en la vida de cualquier persona. Entonces, y al ser una discapacidad no visible, y al manifestarse justamente muchas veces los desafíos a partir de la conducta, dentro del espacio del aula es una condición que genera muchas disrupciones. Claro. ¿No? Sin lugar a duda es un ámbito de muchas horas, digamos, de que un chico esté en la escuela, entonces todas las dificultades años, o no, muchos años, muchas horas. Muchas horas todos los días, con espacios donde regular el movimiento, regular el ruido, regular la comunicación es complejo. Claro. Entonces, para muchos termina siendo detonante el espacio, ¿no? Y prohibitivo. Desencadenantes de crisis, claro. Y bueno, y también en esto de formar a los docentes también viene de la mano de acompañar a las familias, ¿no? Es decir, y de acompañar y trabajar con todo la gama de personas preparadas para el apoyo. El acompañante terapéutico, que es una figura hoy medular en todo lo que es el acompañamiento de los autistas, también hay que acompañarlo y formarlo para el espacio escolar, ¿no? Es decir, en realidad no hay una sola carrera de grado que se haya pensado para acompañar autistas. Claro. Dentro de las formaciones, digamos, no está este perfil. No hay. Pero también el acompañar a un autista dentro de un aula como acompañante terapéutico implica poder reconocer esos momentos previos, esas señales previas a la saturación, que indefectiblemente va a detonar en una cuestión conductual, y poder preservarlo de eso en algún espacio que pueda habitar por fuera del aula, en la que pueda seguir con la que pueda continuar con la tarea que estaba haciendo dentro del aula y volver al aula. Bien. Y esto es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, porque hay una práctica que consideramos sumamente mala, que es la de la reducción horaria. Y muchas veces las familias también lo plantean. Caemos en esto de que la escuela lo pone mal, le hace mal, que vaya 2 horas todos los días, o 1 hora y media todos los días. Y no nos damos cuenta que hay una cuestión didáctica y pedagógica que le estamos quitando y que no lo estamos complementando con otros espacios. Está bien. ¿No? Entonces, vos lo que plantearías es no reducción horaria, sino cambiar la calidad de esas horas cómo acompañar en ese transcurso de manera diferente. Exactamente. Tenemos que buscar algún espacio dentro del aula que sea habitable por esa infancia, con ese acompañamiento, hasta que pueda volver a regularse, completar lo que estaba haciendo en el aula y volver al aula. El irse a casa debe ser algo absolutamente excepcional. Claro. ¿No? Y eso lamentablemente se ha vuelto algo frecuente, regular. Sí. Quiero hacer una pregunta en cuanto a esto de las escuelas. ¿Qué derechos tienen los chicos con autismo dentro de una escuela? ¿Y qué obligaciones tienen las instituciones educativas como servicio, digamos, para la comunidad o para ofrecer? ¿Están obligados a tener gente formada, sí o sí, un docente, o tener acompañantes? Psicopedagogo, no sé, digamos. ¿Hay obligaciones que tienen las instituciones y qué derechos tienen
los adolescentes con el espectro dentro de los secundarios? Bueno, los adolescentes es, como arrancamos, justamente el segmento más complicado, ¿no? Más complicado hoy en términos de derechos. Sí, generalmente donde notamos la mayor deserción escolar es en la secundaria, dentro de las personas que están dentro del espectro. Y esto nos preocupa muchísimo. Muchísimo. ¿Están menos contenidos, sentís vos, o observan ustedes más que sentir, digamos? Sí, generalmente lo que ocurre muchas veces es que los contenidos didácticos y pedagógicos no llegan en tiempo y forma. Claro. Entonces tenemos chicos que transitan una escolarización primaria con una familia que en realidad no está tan interesada en que ese chico aprenda lo que tiene que aprender, sino que encuentre un grupo de pertenencia, ¿no? Lo cual yo no puedo, como familia, me cuesta muchísimo, pero reconozco que es un error de la familia, ¿no? Claro. Porque en realidad no se puede sostener eso si no va acompasado de un aprendizaje. Claro. ¿No? Que no tiene que ser, digamos, el transcurrir por la primaria solo un grupo de contención, sino un lugar de aprendizaje. Está bien. De aprendizaje. Y esto se entremezcla, vos decís, familias. Totalmente. Que a veces las mismas instituciones objetivo. o incluso las terapias te llevan a eso, porque dicen, bueno, pero si ella tiene su grupo de amigas ahí, eso está bueno, eso a ella le sirve, y te vas a veces como que de acuerdo a la necesidad que tiene el chico en ese momento, capaz que en un momento de su vida eso era lo que necesitaba y estaba bien, pero después sigue avanzando. Me parece que tenés que tener profesionales formados en el tema para poder contener, y también yo entiendo, ¿no? Porque una cosa es la familia, pero también todo el entorno de ese adolescente, o sea, todos los compañeros, las familias de esos y en el secundario entiendo que en el secundario se pierde un poco eso. Sí, no, pero aparte hay otra cuestión, es decir, cuando hablamos de los desafíos de la adolescencia y cuando hablamos de los disruptivos conductualmente que puede ser dentro del aula, cuando hablamos de adolescencia también hablamos de momentos que pueden generar una autolesión o una lesión a terceros. Y por esto del manejo, hoy nos hablaba Sol del manejo de los impulsos. Claro, y ahí es donde ese acompañamiento muchas veces y ese compromiso del resto de las familias se va corriendo un poco. Claro. Es muy complejo, es muy cruel, no estamos muy preparados en nivel general. Pero aparte, la educación quizás es donde más expuesto queda, pero los espacios de salud no son distintos. No tenemos un protocolo, por ejemplo, para una consulta en un consultorio cuando la persona es no hablante. Claro. Si no va con la familia y hace de intérprete, no sabemos cómo reaccionar. Entonces yo creo que hay tenemos que replantearnos seriamente formas de vinculación que sean más respetuosas, que sean más inclusivas y que podamos ir probando y testeando otro tipo de resultados. La verdad es que venimos mal en todos los espacios. Sí, es una realidad, es lo que yo hoy planteaba, ¿no? Desde mi lugar de médica me ha pasado, no particularmente con pacientes con el espectro autista, pero sí con personas sordomudas, y yo particularmente no tengo capacitación en el tema, y bueno, ¿y viniste con alguien? No viniste con alguien, te escribo en un papel, bueno, y usé estrategias que me nacieron desde lo propio, pero es muy complejo, digamos, cuando... No, y no hubo nadie en el medio de todo ese, desde que sacó el turno hasta que llegó a la consulta, que que detectara esa... Bueno, una de las acciones... Para canalizar, ¿no? Porque esa sería una buena opción. Más allá de las capacitaciones que les comentaba, estamos haciendo desde la subsecretaría con el Ministerio de Educación. Desde hace ya un par de años tenemos un seminario en la Facultad de Medicina del modelo social de la discapacidad. Y la verdad es que ya va el segundo año, este va a ser el tercer año, con muy buenos resultados. Tenemos chicos jóvenes promediando la carrera de medicina, que se encuentran con el tema de la discapacidad en el seminario
Y surgen a partir de esto un montón de interrogantes que lo llevan dentro de la propia Facultad de Medicina y que van pensando estrategias de abordaje más respetuosas en distintos centros de salud. Claro. Vos me decís, ¿alcanza con eso? No, claramente no. Pero realmente el poder empezar a hablar de la discapacidad en general, ya corriéndonos del autismo, hablándolo más en general justamente por esto. ¿Qué hacemos si nos toca estoy en una guardia y me llega una persona que es sorda? ¿Cómo resuelvo? ¿No? Desde lo clínico, de lo médico. Por eso es importante este tipo de acciones. La comunicación es un desafío absolutamente transversal, siempre. La población con discapacidad muchas veces tiene que ir acompañado al médico con algún familiar. Hasta altas edades, sí. El médico generalmente parece que la persona con discapacidad no está porque se dirige a la persona que acompaña para canalizar cualquier tipo de consulta. Hay un montón de prácticas que hacen que esa discapacidad se invisibilice, ¿no? Perdón, voy a contar una cosita de eso, que de parte nuestra, desde lo médico, también lo que nos pasa, por ejemplo, cuando atendés a adolescentes que vienen con sus padres, cuando tienen una discapacidad o puntualmente en el espectro autista, que los padres están tan empapados en el tema, saben tanto, como por ejemplo pasó con Sol, como pasa con vos, que a veces uno también siente que hasta dónde puedo aportar porque ellos, ¿entendés? La tienen, entonces cuesta mucho, y a mí yo lo que trabajo todo el tiempo, puntualmente por ejemplo con los hijos de Sol, es enfocarme a ellos. Y dejar a Sol de lado totalmente. Y enfocarme a ellos. Y bueno, contaba una situación recién con Sofía, la hija más grande. Y tratar que la charla sea pura exclusivamente con ellos. Para mí es más fácil porque son adolescentes, son grandes. Y bueno, y en este caso no altera con la comunicación. Bueno, pero vos pensás, por ejemplo, mi hijo, Oliverio, 14 años. Exacto. Ahí cambia. 1,80 m, 140 kilos. Claro. No habla, nunca habló. Ojalá algún día hable, no lo sé. Siempre lo que deseo. Obvio. Logramos alfabetizarlo, no en la escuela, logramos alfabetizarlo nosotros en casa y hoy se comunica con nosotros a través de WhatsApp. Bien. ¿Me entendés? Sí. Un montón. Ahora, yo siempre, uno de mis mayores fantasmas es si algún día lo tengo que internar. ¿Cómo hago? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo puede estar él comunicado con el mundo que lo rodea si llega a estar en una terapia? ¿Cómo lo sostenemos ahí? ¿Me entendés? Es espantoso, pero no deja de ser una posibilidad algún día. Son miedos reales, digamos, ¿No? en algún punto. Claro. Hoy hicimos la apertura del programa mostramos un mini pedacito de un video de un documental de un resto que está atendido por chicos del espectro autista. ¿Hay programas de inclusión laboral fomentados desde la subsecretaría? Sí. ¿Cómo son? Contanos. Nosotros en la subsecretaría, ahora estamos dentro del Ministerio de Trabajo, pertenecíamos antes al Ministerio de Desarrollo Humano, ahora estamos en el Ministerio de Trabajo, tenemos todo un área de inclusión laboral. Bien. Que en realidad lo que hacemos es un trabajo sumamente exhaustivo, porque no solamente partimos de un currículum que se acompaña a la persona a armarlo, sino que buscamos en aquellas empresas que estén necesitando incorporar personal, primero generar la duda de por qué no una persona con discapacidad. Bien. ¿No? Y en el momento que la empresa decide incorporar a una persona con discapacidad, ahí tenemos distintas acciones. Primero, se hace una charla de concientización en la empresa, se dan capacitaciones para los que van a ser sus compañeros de trabajo y sus jefes directos, hacemos un relevamiento de accesibilidad física, edilicia y ergonómica, y después lo más interesante es que a partir de la incorporación de la persona hacemos un acompañamiento durante 6 meses, 8 meses, hasta que esa persona queda fija en ese espacio laboral y nos quedamos nosotros tranquilos de que esa es una inclusión exitosa. Bien. Y la verdad es que hemos tenido experiencias
maravillosas, anécdotas de todos los colores, donde no solamente sentimos que hacemos algo por la persona con discapacidad que accede a un trabajo, sino donde nos damos cuenta de cómo ese trabajo transforma esa dinámica y esa mirada de la discapacidad de las personas que empiezan a ser sus compañeros de trabajo. Claro. Hay algo, si bien hablábamos de la escuela... Claramente cambia la mirada propia de sentirme capaz y la mirada del compañero también, ¿no? Claro. De ver capacidades donde capaz antes ni siquiera las veías o no las considerabas. Pero porque nos perdimos la experiencia del compartir espacios, como sí está pasando en la escuela. Bien. ¿No es cierto? La escuela, la educación inclusiva tiene que mejorar muchísimo, sí. ¿En qué? En que el conocimiento tiene que llegar de forma equitativa a las personas y en el tiempo determinado a las personas que tengan o no tengan un diagnóstico de discapacidad. Ahora, ¿en qué es absolutamente exitosa la educación inclusiva? En la convivencia. Claro. Todos los chicos hoy son especialistas en la discapacidad que tiene el compañero. Y lo ven como uno más. Y no le tienen miedo, y no le tienen vergüenza, y le hacen chistes, y se ríen, y crecen con la discapacidad. ¿Qué vemos nosotros? Cuando en determinados espacios laborales ingresa una persona con discapacidad, nadie sabe si acercarse, saludarlo, hablarle, tocarlo. Tenemos un montón de incertidumbres porque no tuvimos la experiencia de la convivencia. De la convivencia. Y el tema de la inclusión laboral es fundamental porque le va a dar la posibilidad de tener una independencia económica. Y esa independencia económica le va a dar la independencia familiar y el proyecto de vida independiente. Claro. El trabajo... Que es un gran interrogante para padres esto, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? Claro. El trabajo es la cúspide de un montón de acciones que hay que pensar y planificar para que deriven en una vida independiente. Es fundamental. Otra cosa que también yo sé que se trabaja, pero si nos querés contar un poco más y qué más se podría trabajar, es en cuanto al ocio, digamos, los placeres, ir al cine, ir al teatro, deportes. El deporte. Total. ¿Qué más se podría hacer? Nosotros tuvimos un programa que invito a que lo vuelvan a ver, de deporte adaptado. Claro. Que intentamos un poco abordar todos esos temas. Pero bueno, no sé qué propuestas hay desde la Secretaría. Bueno, la Subsecretaría trabaja en forma articulada con la Subsecretaría de Deportes. La provincia de Neuquén tiene un proyecto ya desde hace muchos años de deporte adaptado, que es, creo yo, un ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Pasa algo curioso con el autismo, porque al ser una discapacidad no visible y al estar muy relacionado con lo conductual, no nos damos cuenta que quizás el apoyo no sea una muleta, una silla, sino otra persona que esté al lado, ¿no? Tenemos un caso muy, muy, muy conocido de un corredor, muy buen corredor, que arrancaba las carreras y en determinado momento sacaba una distancia enorme y se frenaba porque no sabía qué estaba pasando con los competidores. No podía ver Claro, entonces los esperaba a todos. Claro. Esto en cuestiones de la falta de interpretación Claro. Y hay un proyecto en el que estamos trabajando que lo estamos trabajando, esto ya es de la fundación, con la gente de Disney. Mirá. Estamos trabajando en un proyecto de cine nuevo. Ajá. Le presentamos la propuesta a la gente de Disney Latinoamérica y les interesó. Es un proyecto de cine progresivo, se llama, no cine adaptado. Es decir, durante mucho tiempo hubo un cine adaptado que era un cine de puertas abiertas, donde se bajaba la intensidad del sonido. La intensidad del sonido, el brillo, donde se permitía la circulación, que realmente siempre fue muy exitoso. Muchas familias pudieron ir al cine. Pero lo que nosotros estamos proponiendo y la gente de Disney está viendo con buenos ojos es un proyecto de cine progresivo. ¿Qué quiere decir?
El cine progresivo es un cine que arranca con un bajo nivel de estímulo, pero periódicamente, con el aviso, con la antelación y con la preparación, se le va dando la información de qué nuevo estímulo vamos a encontrar en la sala para la próxima película. Bien. Entonces la idea es ir trabajando en esta sumatoria progresiva de estímulos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, pasado un tiempo, cualquier persona dentro del espectro autista o la mayor cantidad de personas del espectro autista puede ir a cualquier sala, en cualquier cine, a una función que no sea pura y exclusivamente para autistas. Claro, prepararlos para el camino. El camino. ¿No? Es decir, es imposible. Un amigo autista docente dice que él prepara a los autistas para el camino porque sabe que preparar el camino para los autistas es imposible. Es imposible. Deberíamos igual todos hacer un poquito más amable el camino, ¿no? Bueno, Eso. la idea del cine progresivo no solamente es que puedan asistir personas dentro del espectro autista con sus familias, sino que pueda asistir cualquier otra familia. Claro. Para generar también esto de la convivencia. Que puedan llevar a sus hijos y decirle, anticiparle, mira, a lo mejor en el cine va a haber algún chico que se pare, que necesite salir, que haga algún movimiento, algún ruido. Es parte de una convivencia. ¿No? Es decir, creo que ahí sí todos podemos aportar algo. Tal cual. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Sí. Pasó rápido. Pasó rápido. Qué Sí. interesante esto de la propuesta. Yo lo había visto en teatro, en La Sirenita, digamos, que es de Disney también, que tienen funciones también para chicos del espectro autista o funciones adaptadas, llaman también, que están buenísimas, ¿no? No tienen tanta música ni tanta luz y está Claro, bueno, tienen un espacio para poder retirarse. Está buenísimo. Llegamos al final, nos quedan 5 minutos, así que tenemos que ir a los Domitips. Sí. Gastón, nosotros a nuestra audiencia les dejamos siempre, uno cada una, hacemos ahí un intercambio, algún tip para que se queden, porque lo bueno se comparte en este programa, así que, ¿qué te parece que le dejarías a la gente que nos está escuchando sobre el tema? Hoy toca autismo, pero a vos te toca de cerca en el trabajo del día a día la discapacidad. Bueno, lamentablemente somos, como sociedad, no estamos preparados para convivir con la discapacidad cuando no la vemos, ¿no? Es decir, cuando la discapacidad es visible, somos más empáticos, más respetuosos, pero por ahí nos encontramos con una persona que tiene unos modos que quizás a nosotros nos molesten, nos duela en el ego, o diga algo que nos parezca desubicado, y lo primero que hacemos es prejuzgar, ¿no? Y lo hacemos durante toda la vida. Si la conducta atípica o disruptiva es de un chico, enseguida juzgamos a los padres. Los padres que no están presentes, que no ponen límites, aunque el padre esté dando una batalla enorme en ese momento. Y cuando son grandes, directamente con la persona. En el autismo la comunicación es un desafío, muchas veces las personas no hablan, muchas veces las personas no quieren hablar, porque el hablar es un desafío enorme y a veces meten la pata cuando hablan. Y a pesar de que nos pasamos toda la vida buscando que esa persona hable, cuando empieza a hablar y molesta, queremos que deje de hablar. Entonces, creo que en eso sí tenemos que reflexionar y pensar que las diferencias a veces no se eligen. Y realmente la vida para una persona autista es sumamente desafiante. Tratemos en lo posible de no complicársela más. Excelente. Gracias. Tizi, ¿querés dejarle algún domitip a nuestra audiencia? Y yo siempre apunto a mis pacientes adolescentes y a sus papás, sean o no del espectro autista los chicos, el hecho de la empatía, ¿no? A trabajar la empatía en casa, porque a veces nosotros buscamos el tema, la institución y la escuela y el profesor y el doctor, pero también como papás sí estuvimos trabajando el tema de la empatía, prestar atención a mi compañero que es diferente, que es distinto, que tiene actitudes distintas, ¿cómo hago yo para integrarlo? No lo dejemos fuera del grupo de WhatsApp, cosas. Y a veces cuando el papá habla con el hijo, ser concreto con lo que estamos diciendo, no solamente decir, no lo dejen afuera, no, ser concreto, no lo dejen afuera del grupo de WhatsApp, no lo dejen afuera si hay un cumpleaños y van todos, porque eso que uno generaliza y lo toma por obvio, o eso el adolescente
capaz que no lo está vivenciando o dimensionando. Entonces, ser como concreto con el mensaje, esa sería como mi tips de hoy. Bien. Ari. Y yo más que nada creo que buscar redes, ¿no? Buscar lugares, fundaciones, asociaciones que nos van a dar herramientas como papás o como compañeros o como... Porque nos ha pasado, yo he tenido compañera de trabajo que no entendía muy bien qué pasaba hasta que después uno se da cuenta o ella te dice y ahí te cierra todo. Para entender un poquito más de qué se trata todo y también como profesionales me parece que conocer estas cosas o estas asociaciones hacen que nosotros también podamos ayudar de otra manera, ¿no? A que esos papás o a que esos pacientes tengan un lugar en el que se puedan seguir informando o puedan obtener herramientas de manera más fácil, ¿no? Más fácil, tal cual. Eso, buscar redes. Bien, está bueno. Hoy dejamos la de lazos azules ahí también para que tener este grupo, ¿no? de red. Y yo la verdad estuve buscando a ver qué decir y me parece que si tenemos adultos que nos estén escuchando del otro lado, si sos docente, si sos entrenador, si sos empleador, preguntarte si vos estás pidiendo que esas personas con dificultades se adapten o vos realmente estás generando un entorno que se pueda adaptar a las diversas capacidades que tenemos todos. Creo que hoy lo ponemos en términos de autismo o de discapacidad, pero creo que los entornos tienen que ser resolutivos para todos. Así que me parece que esa preguntita de decir, che, yo estoy generando un entorno adaptado para el resto, me parece que es un poco más reflexiva. Está muy bueno. Y nos saca del rol de estructuras, es decir, a ver cuál es mi aporte desde mi pequeño lugar. Así que me parece que el programa de hoy estuvo muy bueno. Sí, mostramos lo que pasa en la casa, mostramos lo que pasa a niveles de instituciones y estructuras que tampoco deben ser muy sencillas de llevar a cabo, me imagino. Espero que quienes hayan estado escuchando hoy se hayan quedado con nada, con un granito de dónde aportar, de dónde consultar. Tuvimos gente muy interesada en el tema en el vivo. Creo que es un tema del que no se habla. Eso es lo que yo noté mucho hoy cuando empezamos a promocionar el programa y eso, como el agradecimiento del espacio. Y bueno, eso me dejó tranquilidad de que podemos nosotros del programa traer algo, aportar un granito más que siempre suma, ¿no? Bueno, y yo creo que la inclusión es eso, no es hacer cosas extraordinarias, es hacer pequeños aportes que hagan la vida de todos un poquito más sencilla. Así que nos despedimos. Chao a todos. Chao, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes que viene. La vida viene y va, dejemos todo atrás, poder vivir en paz.